Pues la forma más fácil sería dejar una grabación. Pero pues el tiempo que yo me voy a gastar en la grabación, yo lo prefiero, bueno, que los que asistan y se conecten y ven ahí. Los que no, pues ven la grabación como tal, que sería la clase común y corriente. A ver, contigo. Entonces, por eso fue que les envié como la agenda y yo dije, bueno, igual queda la grabación. Ustedes son mi grupo. Dime ahorita, no sé si alguien se me irá a conectar más tarde, pero a las 9:15 es la otra clase de ética. Eh, ética 6:35, 5:42. Es 35. ¿Y por qué no lo veo? ¿O fue que cogí el grupo que no era? Ah, es este. 55576. Este. Mm, listo. Vamos a ir comenzando. Vos creo que va a tener problemas con el grupo que vamos a tener ética ahorita más tarde, porque veo que no, que ocultaron el curso. Bueno, vamos a comenzar en este rato con ética del contador enfocado al caso Salukov. ¿Listo? Voy a retomar el caso Salukov, lo vamos a comentar, luego de que lo comentemos o yo les comente como un resumen de lo que es ese caso, lo evaluamos, lo analizamos y les dejo como tal. Y les muestro que va a ser el AK1. ¿Listo? Que ya lo tengo de una vez ahí listo para subirlo a la plataforma. Si tengo el caso de estudio acá. Así, acá lo tengo. Listo. Listo. Vamos a ir comenzando. Bueno, chicos, la mayoría, yo creo, que nos tocó la época de Salukov hace algunos cuantos años como tal. ¿Quién era Salukov? Salukov era una de las CPS, un grupo de salud de los más grandes en Colombia como tal. Y en ese entonces era de los mejores. Salukov EPS fue una de las empresas en Colombia, bueno, dedicada a la prestación de servicios de salud, posicionando en el sector de salud con más de 5 millones de afiliados, tanto en régimen contributivo, con una participación del 23,35% de la población activa para el año 2009, posicionándose entre las 20 empresas más grandes de Colombia. La verdad es que para esa época el que trabajara en Saludcor trabajaba en una máxima entidad, en una entidad corporativa de las mejores para esa época. En este artículo vamos a ver que Salukov enfrenta un desfalco de la historia y muy grande, la verdad. Que gracias a este desfalco fue que cualquier día el revisor fiscal de Salukov no volvieron a saber nada de él y fue porque amaneció muerto. O no amaneció, esos amanecidos muertos suena feo. Ese artículo, publicado en la revista Semana el 23 de noviembre del 2013, se cuenta acerca del gran engaño contable de la compañía, en el que Carlos Palacino es el mayor protagonista, luego de construir
la empresa más grande de salud en Colombia en menos de 10 años. Salucop EPS. Miren, acá por ejemplo, ¿por qué hago referencia a este caso? Ojo, no soy político, ni me gusta la política. Pero la verdad es que uno ve tanto congresista, tanto senador, tanta cosa que hablan como de tanta cosa, diciendo que por X gobiernos han llevado a una crisis de salud que gracias a ellos es que estamos como estamos. Acá tenemos un referente. Salucop viene desde el año, o existió en el año 2009 como tal. Del 2009 hasta acá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Han pasado casi 12, 13 años en los cuales, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entre la crisis política y las EPS. No es que se estén acabando ahorita, o desde hace 2, 3, 4 años. Siempre, siempre el negocio del sector salud ha tenido sus fraudes contables como tal. Y el contador, no todos, ojo, pero casi siempre es difícil acoplarse o adaptarse a ese sector, porque se ven muchos manejos de dineros que no son bien habidos, llamémoslo así. Parte del éxito de la compañía se trataba de la forma en la cual Carlos Palacino arrollaba costos y ganaba dinero utilizando en el sistema de salud. Pero tal éxito fue creado con desviaciones de fondos, las cuales se sentencian como una apropiación dolosa y gravemente culposa de los recursos públicos de la salud, apoyada por una complicidad nociva por parte de los directivos de la compañía, quienes hacían colaboración a lo que sucedía. Miren que para un desfalco no es, o sea, en el sector salud, no es solamente que intervenga un poder público, senador, congresista, alcalde, gobernador, presidente. Sí, sí, digamos que intervienen y les doy como la comparación del sector de salud a las empresas públicas como tal. El hecho de que tengan la palabra de empresas públicas no quiere decir que el mandato de unas empresas públicas sea a cargo de un alcalde, un gobernador o una administración pública, ¿vale? Para cerrar ahí como el término. Hay empresas que prestan un servicio público, pero son de economía mixta. ¿Qué quiere decir? Que tienen un porcentaje privado y un porcentaje público. Y muchas veces el privado es mayor al público. Quiere decir que la parte administrativa pública, como un alcalde y un gobernador, interviene en mínimo porque la potestad la tiene la parte privada. Hay muchos tipos de esas empresas, a pesar de que el servicio que prestan es público. Adicional a eso, es claro que bueno, para el éxito, listo. Adicional a eso, para el éxito, que esto sucediera, también había un soporte de toda una red de empleados que estaban al tanto, entre ellos contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados como tal. Viene una cadena desde un abogado, un asesor, un congresista, como lo ven, un funcionario público, y terminando el contador y el revisor fiscal, que son quienes definen si aceptan o no, porque son los que firman y dan fe pública de que las cifras que van a mostrar pues, son fidedignas, reales, razonables y de conocimiento público. Para el 2011, tras 2 años de la investigación, el gobierno decidió intervenir Salucop y sancionó a Palacino y a 14 otros directivos implicados en devolver 1.4 billones de pesos que habría desviado de la salud entre el 2002 y el 2010. 10 años como tal, en los cuales se vio un desvío de recursos. Segundo, que se movió acá. De acuerdo con la investigación, mm, los desvíos de fondos se iniciaron desde el 98 y gracias a las bonanzas de la salud y los buenos resultados de la empresa decidieron expandirse. Claro, desde el 98 acarrearon un crecimiento exponencial enorme del cual ellos aprovecharon y dijeron, listo, vamos a expandirnos, vamos a adquirir empresas o negocios que nos puedan ayudar a crecer como tal.
El problema es que esta expansión no fue realizada con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que les habían facturado a sus proveedores y después apropiándose de una parte de la plata de la salud que en libros contables era registrada como utilidad. Mírenlo, el inicio del fraude contable. Uno, dejaban de pagar proveedores. O sea que en el momento, por ejemplo, a mí hace muchos años no era que consultara mucho una entidad de salud, que estaba pelado. Yo tengo 33, para esa época yo tenía mis 21, 22 años. En esa época casi no consulta como la entidad de salud. Ya le llegan los males más adelante. Pero una que otra cita médica era cancelada. ¿Por qué? Porque todos los proveedores de Salucop empezaron a negar el servicio a sus usuarios como tal, porque la deuda crecía, crecía, crecía y se supone que la salud es un derecho como tal que tenemos que no nos pueden negar. Por otro lado, se apropiaban de una plata diciendo que eso era utilidad cuando no era utilidad como tal. Quiere decir que maquillaban los estados financieros de la compañía. De esa forma fue como Salucop EPS logró transformarse en una de las 20 empresas más grandes de Colombia, como se mencionó al inicio del texto. Datando desde el 98 hasta el 2010, habrían desviado alrededor de 1.05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar clínicas y hospitales, por ejemplo. No sé en las otras ciudades, pero donde yo vengo, a mí me tocó en Pereira, la expansión de la clínica era una de las mejores clínicas del eje cafetero y muy grande como tal. Hoy en día solo se ve el edificio. Cuando llegó la crisis del COVID, lo abrieron para internar pacientes del COVID, pero pues no estaban muy bien tenidos. Era donde los colocaran en una camilla y ya. Pero era una de las mejores instalaciones, atenciones médicas y demás. Recuento de las maniobras financieras y contables fraudulentas. De acuerdo con el fallo de la Contraloría a la EPS Salucop, detalló que las prácticas irregulares de los desvíos de recursos fueron a partir del 98. Según esta entidad de control, la cantidad de recursos desviados fueron creciendo. Entre el 98 desviaron 33.750 millones, en el 99 39.000 millones, en el 2000 47.986 millones y en el 2001 se generó un crecimiento acelerado de 136.000 millones desviados hasta llegar al 2008 cuando se desviaron 196.000 millones en gastos no relacionados con el objeto social de la compañía, donde no se cumplía el principio de asociación de ingreso, costo y gasto. ¿Qué quiere decir el principio de asociación, costo y gasto? Recuerden que todos los ingresos, costos y gastos que refleje una compañía tienen que tener una razón de causalidad con la empresa. Es decir, si yo me dedico a vender celulares, mi ingreso tiene que ser venta de celulares. Y los gastos tienen que ser relacionados con los insumos para yo generar esas ventas. No que vendí un carro, un terreno o demás, porque esos serían otros ingresos no operacionales. Para el 2001, Salud empezó a expandirse, primero creando compañías de confección de ropa hospitalaria, suministros de alimentos y seguridad para sus compañías. También comprando otras EPS como Café Salud. Tras el buen desempeño de sus operaciones, siguieron realizando gastos como el club de golf, patrocinios deportivos y activos en el exterior. Quiere decir que sí o sí empezaron a mover su dinero. Según la auditoría forense por parte de la firma KPMG es una de las Big Four más importantes como tal que se pueden encontrar a nivel internacional, donde se realizó el análisis de las empresas del grupo, sus movimientos contables y financieros, entre ellos los hallazgos más importantes que son o fueron utilización de cheques falsos para realizar los recobros al sistema de salud y usarlos con otro fin. Quiere decir, cobraban y desviaban el recurso hacia otro lado como tal. Se lograron identificar un total de 8.021 cheques. Imagínense la cantidad
por 266.988 millones, los cuales nunca fueron entregados a sus destinatarios y posteriormente fueron anulados. Pero en la contabilidad aparecía como cancelada la obligación, donde estos cheques fueron presentados como soportes ante el FOSIGA. ¿Quién es el FOSIGA? La entidad que vigile, rige o inspecciona estas entidades de salud para ejercer o aprobar esos cobros. Para recobrar los procedimientos ejecutados. En este recobro, Fosiga terminó girándole a Salukov un total de 16.976 millones, por algo que no tenían que girarle como tal, porque todo era fraude. Se evidenciaron alteraciones de estados financieros presentados por manipulación y fraude de información en el manejo de sus utilidades que no existían, solo eran utilidades sobre papel, sin dar cumplimiento al principio de revelación suficiente, donde se mostraban que las clínicas, la adquisición del edificio paralelo 108, afiliación al Club Deportivo La Equidad, compra del Hotel Sheraton y otros bienes se habían comprado con los excedentes y utilidades del grupo. Quiere decir desvío de recursos y lavado de activos. Pero en realidad estos fueron comprados con los recursos para fiscales de la salud, debido a que no existían ganancias, por el contrario, existían pérdidas. Esos bienes, afiliaciones y demás fueron canceladas con los recobros que se hacían del GOSIGA. Así también una de las empresas del grupo Exifarma, perdón, era quien se dedicaba a proveer medicamentos que se los vendía por un mayor valor a la EPS Saludcop. Aproximadamente un 35% de sobrecosto, los cuales eran recobrados a Elfosiga. Y de esta manera, la empresa Exifarma generaba buenas utilidades, las cuales repartía sin contar con los debidos soportes y generando un incumplimiento a las políticas, porque para esa repartición de utilidades no puede ser así como así. Eso tiene que ser por una aprobación y mediante un acta que soporte que todos estuvieron de acuerdo como tal. No se tenía un buen gobierno corporativo. Cuando hablamos de un buen gobierno corporativo quiere decir que tengan unas políticas internas instauradas para la toma de decisiones. ¿Qué más tenemos por acá? Debido a la gran cantidad de recursos que Saludcop manejaba, se prestó para hacer todo tipo de contratos y millonarias bonificaciones a los directivos de la empresa, aporte a campañas políticas, equipos de fútbol antes mencionados y a financiar operaciones como Villa Valeria. Creo que ellos tuvieron que ver con el equipo millonario, si no estoy mal. Adicionalmente, se consolidaron 43 empresas de diferentes negocios, prestadoras de salud, aseguramiento, y se realizaron promesas de compraventa de varias clínicas e inmuebles que hizo Saludcop. Se evidenció que las clínicas materno-infantil, Clínica Neiva y Clínica Tunja se habrían comprado con recursos colombianos y no, con un sobrecosto de 44.700 millones. Quiere decir que por todos lados salieron ganando. Con lo anterior, la EPS incumplió la obligación de garantizar las prestaciones de salud incluidas en el POS, tomando como práctica falsificación de documentos, toma de decisiones no correspondientes al objetivo social de la compañía, realizar sobregiros contables, apalancamiento con los proveedores, donde no pagar oportunamente los servicios de salud facturados por los proveedores ajenos a la red propia con el propósito de financiar los gastos, inversiones y costos financieros que debían ser atendidos con recursos propios. He aquí el inicio y el desarrollo del fraude como tal. ¿Listo? Primer punto, falsificación de documentos. Falsificaban cheques para hacer recobros. Esos recobros ingresaban, pero inflaban, maquillaban la utilidad de la empresa y no pagaban proveedores como tal, generando sobre papel algo muy bonito. Pero ahí es donde yo veo este tipo de fraudes y digo, bueno,
¿cómo pudo trascender tantos años y nunca se alzó la mano como para decir, es que hay algo raro? No sé, como que lo pienso desde mi punto de vista contable y auditor y no sé cómo se puede sostener tanto tiempo una mentira. Grupos de interés afectados y los impactos sobre estos. Los principales grupos de interés afectados fueron los afiliados de la EPS original y de las empresas que fueron adquiriendo en el transcurso del tiempo. Fue el caso de los casi 5 millones de personas que estaban afiliados a la empresa al momento de la intervención, así como el 1.200.000 personas que hacían parte de la EPS Café Salud y la chilena Cruz Blanca, que fue adquirida con Salucop. Para esa época, ¿qué hicieron? Lo más fácil fue la redistribución de los usuarios. No donde uno eligiera, sino donde tocara. No se puede desconocer la afectación que se dio a los empleados de la empresa y sus muchas subsidiarias en todo el país. Saluco logró integrar verticalmente múltiples empresas asociadas al sector salud, como clínicas, laboratorios, insumos y demás. Alrededor de 1.800, 2.000 empleados, si bien se beneficiaron del próspero crecimiento de la empresa en sus años rentables, sufrieron en el 2017 un despido masivo que se dio al liquidar la sociedad en su totalidad. Mucha gente que llevaba años quedó sin nada. Y más cuando tenían un atraso de pago de salarios, no les dieron liquidación, no les dieron indemnización, sino que si faltaban a su trabajo, estaban incumpliendo como tal con una falta laboral. Otros afectados graves del desfalco de Salucop y sus prácticas fraudulentas fueron los proveedores y acreedores a los cuales se les llegó a deudar 600.000 millones de pesos aproximadamente, el 60% del capital de la empresa en cuestión. Esto demuestra la iliquidez con la que la empresa operaba. Muchas de estas empresas proveedoras quedaron descapitalizadas y en graves problemas financieros por culpa de las deudas no saldadas con Salucop. Mm. Además, los afectados civiles, el Estado, el Estado colombiano sufrió enormemente. ¿Por qué? Porque era una reputación como tal. ¿De quién? Del gobernador o del gobierno que en esa época era Uribe como tal. ¿Por qué? Porque con esta situación, al tener un cruce político entre los altos mandos del gobierno de Uribe, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso, los cuales se encontraron en un choque de trenes por el control legal y político de los efectos de este desfalco, empeorando por el señalamiento a varios congresistas y un exfiscal general por hacer parte de los asesores legales de la empresa. Entonces, miren, aquí es donde yo me pregunto, listo, ¿por qué quieren ver que las EPS están acabadas desde ahorita? No, las EPS vienen en problemas desde hace muchos años y es problema recurrente, es problema recurrente. Siempre una PS va a tener un problema de desvío de fondos, de desfalcos como tal. Miren, nada más les doy un ejemplo propio. Yo hace algunos años sufrí un accidente laboral. Sufrí una fractura de cúbito radio del brazo izquierdo. Fui a las primeras terapias, luego no volví. Resulta que tuve que volver porque tuve un problema con el brazo izquierdo donde tenía un dolor. Cuando me dieron la historia clínica, la EPS a la que yo estaba afiliado hizo los cobros completos de todas mis terapias, de todas mis atenciones y alguien firmó que yo había asistido a las terapias, que yo había asistido a las citas, hicieron cobros de exámenes y demás. ¿Cómo? No sé. Lo único que quedó hacer fue instaurar un proceso en el cual supuestamente yo tenía que estar muy bien, porque pues yo había ido a todo cuando yo no fui. ¿Por qué me di cuenta? Porque me llegó cualquier día una notificación que yo tenía una cita a un examen.
donde yo no lo había solicitado. Solicité el historial y me di cuenta que a mi nombre habían hecho varios cobros, varias citas, varios exámenes con entidades externas, donde la entidad prestadora de salud no es mucho con una persona, pero si ese procedimiento uno lo mira por más de 5.000 millones de usuarios, sí es lucrativo como tal y se genera muy buen dinero. Consecuencias para los implicados. Dice, la Contraloría sancionó a Carlos Palacino y otros 14 directivos a devolver 1.4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre el 2002 y el 2010, además de una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y a pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio. Sin embargo, mientras la liquidación de Salucop avanzaba, Palacino seguía en libertad. Que ahí es donde uno dice, chicos, miren, aquí les hago la comparación. He conocido muchos casos de colegas míos donde han manejado fondos de empleados, propiedad horizontal y tesorerías donde cometen fraudes enormes, enormes, desvíos de recursos enormes. Se han dado cuenta, lo sacan de la empresa y yo no sé cómo encuentran trabajo tan fácil, la verdad. Encuentran trabajo a la vuelta de la esquina. ¿Cómo los contratan? Pues es que se supone que si yo llamo a pedir una referencia, mi antiguo empleador no puede entrar a detallar o a darme las referencias mías. Simplemente se abstienen como tal de los comentarios. Pero he visto tantas reseñas o tantas cosas, yo digo, ¿cómo hacen para encontrar trabajo tan fácil? Si lo que hacen es fraude y desfalco como tal. Y este tipo de casos se ve mucho en los fondos de empleados. Los fondos de empleados sufren mucho de una rotación de personal y de rotación de dineros y salida de dineros con el que los asociados se quedan ilíquidos, sin un peso. Listo. Dice, 7 años después de que las irregularidades al interior de Saludcop quedaron expuestas, Palacino fue detenido en el exclusivo condominio de Pradera de Potosí, en La Calera. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que puede ser responsable de que 400.000 millones de pesos, casi el doble del valor actual de la moneda, terminaron enriqueciendo entre el 2000 y el 2004 las arcas de la EPS, cuando solo podían dirigirse a la salud. Para hacer una investigación antigua, ¿qué pasa? Viene adicionada o ligada a la ley 600, lo que implica que la fiscalía lo escucharía en indagatoria y resolvería su situación jurídica. Su pena podría ser hasta de 17 años supuestamente de cárcel en caso de encontrarse culpable. En el momento se encuentra en la cárcel de La Picota, pero por peculado por apropiación a favor de terceros. Y finalmente, Palacino fue reemplazado por el médico Edgar Pavón, designado como un agente interventor. Cuando ustedes les hablen de una interventoría o un interventor en una empresa en liquidación, ¿qué quiere decir? Que va a ser la empresa designada para cuidar lo poco que queda y destinarlos a cada uno de ellos. Entonces, miren, aquí con esto ustedes pueden ver, uno, la ética del contador. Primero, ustedes tienen que pensar, listo, hay un desvío de recursos, yo lo voy a hacer, estoy jugando con mi vida social, mi vida personal y mi vida laboral. ¿Cuánto tiempo podré sostener esta mentira? Dos, ¿qué pasa en esas situaciones? No quiero decir que sea siempre, pero este tipo de casos se ve cuando los empleados de una empresa llevan 20, 18, 30 años vinculados a una empresa como tal y no sueltan, sino que quieren manejar todo. ¿Por qué? Porque tienen algo que no quieren dejar ver como tal. Dentro de una empresa eso no es muy bueno. Eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso crea un conflicto de intereses en el cual una persona que está dentro de una empresa lleva X años, no suelta a un tercero que va a entrar
sea para reemplazarlo, para ayudarle o demás, porque él maneja la empresa de arriba abajo, nunca le revisó, nunca le auditó, ni nunca le hicieron un control como tal. Es aquí donde entra la auditoría interna y externa, que viene la figura dividida del contador. El contador puede ser un ente interno como un ente externo. Un ente interno en el cual el contador era el que aprobaba, firmaba y dictaminaba los estados financieros. Pero el externo viene siendo la revisoría fiscal o la auditoría externa. Y en este caso la auditoría externa iba de la mano, porque la auditoría externa durante muchos años pudo conocer y pudo saber de las malas prácticas contables que llevaban. Simplemente con un caso de que se supone que una prueba de auditoría es algo que llamamos circularización. ¿Qué es circularización? Si yo quiero saber si la cuenta por cobrar o por pagar que tengo en mis estados financieros es real, existe, yo le envío una cartica a ese tercero, sea ese cliente o proveedor, y le digo, buenas tardes, buenas noches, por favor, regáleme por escrito el libro auxiliar y un comprobante y el saldo de lo que nosotros tenemos pendiente, sea por cobrar o por pagar. Cuando nos regresan la carta, dicen, en ningún momento nos hemos tenido una operación comercial. ¿Cómo sucede eso? Dándonos cuenta y haciendo esa prueba de auditoría. Ahí es donde vienen los papeles de trabajo, que los papeles de trabajo son los que cubren nuestra integridad. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo y ejecutando nuestra labor como tal y que es verídica. Por eso es que muchas firmas han perdido su razón de ser, su firma o su core del negocio. Porque en el momento en que cae el auditor, cae la empresa como tal. Y esto nos lleva hasta la Junta Central de Contadores, donde lo primero que va a hacer la Junta Central de Contadores, ¿qué es? Muestre, tráigame sus papeles de trabajo, cómo auditó impuestos, cómo auditó el balance, cómo auditó la caja, cómo auditó las cuentas por pagar y por cobrar, cómo auditó las compras. Muéstreme cada uno de sus procedimientos sustantivos ejecutados. No los tiene, porque no los tiene. Simplemente usted era un contador o un revisor fiscal de firma, pero no hacía nada más. Estudiamos 5 años y esos 5 años no son para ir a echar una firma. Como les digo, muy buena plata podemos recibir por la firma, porque vale muy buena plata si la sabemos valorar y cotizar. Pero esa misma firma no se sabe hasta cuándo se va a sostener esa mentira, hasta cuándo va a llegar el momento en que llegue una persona e encuentre la verdad de la situación. ¿Listo? Entonces, chicos, con este caso, yo les voy a dejar en la plataforma las siguientes preguntas. Dice, entonces, con este caso me van a contestar solo estas 10 preguntas, en el cual dice, ¿cuáles fueron las irregularidades contables específicas en el caso de fraude contable de Salucop? Ya las vimos como tal. Recobros ante el FOSIGA, cheques falsos. ¿Cómo se descubrió inicialmente el fraude y quiénes fueron los actores claves en la revelación del mismo? Si no está en el texto, podemos buscar en Google quién fue el principal, uh, la principal persona, entidad que impactó y descubrió las malas prácticas. ¿Cuál fue la magnitud del fraude, del impacto financiero del fraude de Salucop y cómo afectó a el stakeholders como accionistas, empleados y clientes? Todo el grupo empresarial y los que intervenían, tanto internos como externos. ¿Cuáles eran las precisiones o motivaciones que llevaron a la administración de Salucop a participar en las prácticas contables fraudulentas? En el contexto del caso, ¿cómo se vio comprometida la ética del contador de Salucop? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles eran las responsabilidades y roles del contador en relación con la detención y prevención del fraude contable? Lo que les acabo de comentar. Yo, yo sé que estoy firmando algo ilícito, algo que ilegal, un lavado de activos como tal, pero pues, ¿qué hago?
Lo digo, no lo digo, no lo firmo. Si no lo firmo, me sacan. Pero si no me sacan, en determinado momento me van a sacar directo para la picota, por ejemplo. Mm, ¿Cuáles eran las responsabilidades y roles específicos del contador en relación con la detención y prevención del fraude? Bueno, ¿qué ustedes creerían que hubiera tenido que hacer el contador para prevenir ese fraude? Se, implement- Se implementaron controles internos adecuados en Salucop para prevenir y detectar fraudes contables. ¿Y en qué medida estos controles fallaron? Sí quiero que indaguen y busquen, porque la ética del contador, aunque la tenemos, va ligada a los controles y riesgos que podemos encontrar dentro de una empresa. ¿Qué acciones legales y regulatorias se tomaron contra los responsables del fraude de Salucop? Ahí ya lo vimos. En retrospectiva, ¿qué cambios en la ética y prácticas contables podrían haber prevenido o mitigado el fraude en Salucop? ¿Y cómo afectó el caso de fraude contable de Salucop la confianza del sector de la salud y la profesión contable en general? ¿Listo? Estas son las 10 preguntas que van a tener para la K número 1. Primera pregunta que siempre me hacen, profe, ¿hay que hacer normas APA? No, no, no. A mí no me importan las normas APA. En este mismo archivo, lo que ustedes pueden hacer entre pregunta y pregunta, contesten un pequeño párrafo. Tampoco es que me vayan a contestar una sola línea. Dime, Patricia. Profe, buenas noches. Profe, una pregunta. ¿El acá en qué parte se encuentra? Ya, no lo he cargado, no lo he cargado. Pero lo voy a cargar. Bueno. Acá, mira, Bueno, gracias. acá, pero lo vas a encontrar acá. Proyecto de habla primera entrega. Bueno, y es que les aclaro, yo si alcanzo, les las cargo antes, si no, se los entrego el mismo día de la clase. Y de una vez, Bueno. pues, colocamos la fecha, ¿listo? De entrega. La idea, ¿cuál es? Que vayamos avanzando y que no se me vayan a quedar, porque créanme que a pesar de que son cositas tan sencillas, el bloque anterior me pasó donde se me estaban quedando con las entregas y muchos tuvieron que pedir acceso y solicitó a la universidad enviar sus faltantes, excusas y demás, porque por una pendejada, llamémoslo así, a mí que me digan tributaria, auditoría, norma internacional, pero se los paso. Pero digamos que esta es una materia que no es que no sea importante, porque es bueno conocerla, pero no se desgastan tanto. Y me asombró que se me quedaron, se me quedaron. Ustedes ven que yo no es que sea, el profe más exigente, ni el tenebroso, ni el estricto en clase. No, 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 no. Estamos conversando y hasta me están escuchando nomás. Y ya. Entonces, ahí está. ¿Listo? Aquí en la semana 2 en el grupo 55576, semana 2 proyecto de aula primera entrega, está el ACA número 1. Para la siguiente semana viene la evaluación número 1. ¿Listo? Esa evaluación la resolvemos juntos en clase. ¿Listo? Yo se las proyecto, conversamos del tema, puede ser del caso Salucop, puede ser de Parmalat, Ceros, en fin. ¿Listo? Hacemos lo mismo, evaluamos, analizamos otro caso. Es más, hasta si algo yo se los envío por correo. Dime, Aldair. Profe, buenas noches. ¿Podrías por favor cargarnos ese archivo que tienes, el del caso? Ese ya está, ese ya está. Ya Le das está, Sí, clic acá. aparece perfecto. en el cuadrimestre. Mira, aquí. Le das clic acá. Le Perfecto, das profe, clic gracias. ahí y ahí va a salir varios casos de estudio de fraude. ¿Listo? Ahí van a salir varios casos de estudio de fraude. Entonces, chicos, miren, gracias por la conexión. Espero que terminen buena noche y pasen un buen fin de semana. Miren que conmigo no es que vaya a ser tan duras las cosas. Si ustedes encuentran otros casos de fraude, tráiganlos, ¿listo? La idea no es que yo me vaya a enfocar en decretos y leyes cada clase, no. Simplemente les quiero mostrar y voy a buscar los más actuales, porque es que no recuerdo como actuales, de pronto el más actual, y yo creo que salió esta semana, el desfalco que le hicieron a Ara.
que estaba tratando de leer, que le hicieron un desfalco con un cheque, con un giro, un proveedor como ficticio, algo así, no entendí muy bien. Dije, lo voy a leer bien, lo voy a interpretar y lo traigo a colación a clases. ¿Listo? Porque vi que hay como varias personas implicadas que prestaron su cuenta o su firma y no sabían para qué era. Y ese cuento no lo creo, la verdad. A veces, chicos, miren, les doy, puede que sea verdad. Muchas veces uno presta la cuenta bancaria, y resulta que al año siguiente le llega el correo de la DIAN. Usted debe declarar renta porque recibió X ingresos. Usted prestó la cuenta. Así de sencillo. Ah, pero es que yo puedo comprobar que eso no es para mí. Listo, compruébelo. Pero una cosa es comprobar 10, 15, 20 millones, o hasta el tope, 350 y 60 millones. Otra cosa es cómo demostrar que yo estuve recibiendo alrededor en el año 200, 300 millones de pesos y no era para mí. Entonces, ¿para quién eran? ¿Cuál era el destino? Y ahí viene un proceso de inspección por parte de la DIAN, donde empiezan a indagar y a buscar qué pasó o qué sucedió con esos dineros, hacia dónde se fueron. ¿Listo? Entonces, chicos, así vamos a hacer cada clase dentro de 8 días. Voy a mirar este fin de semana. Si encuentro bien desarrollado y puntual el caso de Jara, donde lo podamos mirar, así sea con artículos y demás, les coloco un correo en general. Les digo, chicos, para este jueves que viene vamos a estar trabajando en el caso de Jara, que está reciente, para que evaluemos factores de ética, riesgo, fraude y detecciones y controles. ¿Listo? Y sobre ese mismo caso que evaluemos, hacemos la evaluación. Yo les monto las preguntas y en clase las vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, chicos, no les quito más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por la conexión. ¿Y alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿O quedamos bien? ¿Listo? Entonces, ahorita sí detengo la grabación y en un rato la van a encontrar en la plataforma. ¿Listo? Gracias, chicos, por